Bueno, les cuento que lo primero que hice fue romper lo que había traído, porque me di cuenta que mi público era distinto al que había imaginado, así que hice trizas y me coloco un poco en esta posición de contarles mi experiencia, que me parece que para ustedes puede ser mucho más rica. Entonces, acá rápidamente dije, bueno, ¿cómo llego a Teatrix? ¿Qué traigo para llegar a este lugar? ¿Qué traemos cuando llegamos a un emprendimiento? Y me anoté acá 4 cuestiones. Traemos un conocimiento, traemos experiencia, traemos deseos y la capacidad de aprendizaje permanente. ¿Conocen el término resiliencia? Sí, ¿no? La resiliencia es un término que se usa en física para un metal, digamos, que ha tenido un trabajo de doblarlo o ha tenido que soportar algún obstáculo que vuelva a su lugar de origen. También las personas somos resilientes, o sea, también pasamos por situaciones muy críticas, de mucha ruptura, y sin embargo podemos sortear ese obstáculo. Voy a hablarles primero de cada una de estas cositas que siento que traje o traía cuando desarrollé Teatrix. Conocimiento, por ejemplo. Hay 2 tipos de conocimiento. El primero que anoté ahí es el material con el cual me puse a trabajar en Teatrix. O sea, ¿qué pasaba con el streaming? El desarrollo del streaming, ustedes saben que es la transmisión del audiovisual por Internet. Veía que esto había crecido muchísimo en el último tiempo, que comenzaban a desarrollarse plataformas de VOD. Y este es un dato que, como soy una creativa, no lo busqué antes de empezar Teatrix. En realidad me fui a buscar estos datos el día de la presentación y me sorprendieron, ¿no? Digo creativa porque trabajo en medio de cierto caos. Y me descubrí acá, me sentí bastante bien con algunas cosas que dijeron de los creativos, su desorganización y tantas cosas más. En el 2013, decía la investigación, el 14% del mercado iba a tener OTT, que son los videos domésticos. Pero se calculaba que en el 2018 íbamos a estar, la Argentina solo, en el 68% del mercado. Si esto lo llevábamos al resto de Latinoamérica, por ejemplo, el crecimiento es muy importante porque crece junto con las redes. O sea, cada vez que se multiplican la extensión de redes de Internet, aumenta la posibilidad de ver video en las casas. Pero hay otro conocimiento que no puse ahí, porque me olvidé, que es todo lo que uno trae de experiencia. Entonces, muchas veces me preguntan, ¿y cómo se te ocurrió poner teatro en la web? Esto, una vez un periodista, ¿no? Una chica joven era. Le digo, pero yo viví el teatro en la televisión. O sea, para mí no es raro. No es algo que está caído del cielo. Yo viví la experiencia, no sé si hay alguno con algunos años más, que los de la primera fila, existía un programa de televisión que se llamaba Teatro como en el teatro. O sea que para mí era absolutamente normal. Algunos me preguntaban, ¿pero cómo vas a filmar teatro si el teatro no se puede filmar? Para mí era normal. ¿Por qué? Porque yo había visto esos programas de televisión. Mi familia es una familia que está dedicada al espectáculo y donde sus puestas teatrales se filmaban y se filmaban con muy buena calidad. Ese era el conocimiento que yo traía. Ahora, quizás haya acá también algo que tenga que ver con la edad. Hay un recorrido,
una maduración, si ustedes quieren. En ese recorrido hay desarrollo de habilidades, justamente porque nos enfrentamos a situaciones novedosas, tuvimos que resolverlo, de eso nos quedó un aprendizaje y eso forma parte de nosotros. Acá les voy a contar una cosita que creo que les va a servir, que son muy jóvenes. Cuando yo hice Aprendamos, que fue un proyecto de mucha envergadura en la ciudad de Guayaquil, los guayaquileños pretendían hacer un cambio en su ciudadanía y entonces me habían contratado para 165 horas de televisión educativa. Yo venía de hacer formar, por ahí podríamos poner el de experiencia, ¿no? Porque se une a lo que estoy diciendo. Yo venía de hacer formar en Canal 9, cuidada por el equipo de productores de Canal 9. Tenía un equipo de casi 80 personas que hacíamos esos programas. Y me iba a Ecuador yo solita con 4 personas. Muy arriesgado de mi parte. Hacerme cargo de la ciudad de Guayaquil, o sea. Pero en uno de los cursos que tuve que hacer sobre ciudadanía, yo le decía a las personas que me habían contratado, le digo, pero estamos trabajando en ciudadanía, les enseñamos las nuevas tecnologías, les enseñamos las habilidades en el desarrollo de la maternidad, la relación con el bebé, les enseñamos a emprender, les enseñamos tantas cosas. ¿Por qué ciudadanía? Bueno, dije que sí, por supuesto, porque me habían contratado para eso, pero la verdad es que no sabía cómo llevar adelante ese proyecto. Y cuando uno te contratan para algo, estás comprometido con eso, estás en estado de alerta, porque estás frente a un problema y vas a tener que solucionarlo de alguna manera. Conversando con uno y con otro y no encontraba cómo traducir esa enorme conceptualización sobre la ciudadanía hacia programas de televisión y un libro. Hasta que, y esto me parece que nos sirve a todos, el profesor que habíamos contratado me dice, una ciudad, un ciudadano, una persona crece cuando detecta su problema y puede darle una solución. Y yo dije, esto es fantástico, porque yo tengo problemas, y es muy televisivo, yo tengo problemas en el orden de la familia, tengo problemas en el barrio, tengo problemas en la ciudad. Bueno, eso me llevó a, digamos, a encontrar este valor y que me sirvió para ese proyecto y me sirve para la vida, que los problemas nos hacen crecer, o sea, encontrarle esa solución al problema del barrio, en la familia, en cualquier lugar, adentro de la empresa, es un valor que va a estar siempre adentro tuyo. Con Formar aprendí a manejar el audiovisual y me transformé de alguna manera en productora. Ya había hecho otras experiencias en televisión y me di cuenta que eso me gustaba. ¿Qué otra cosa tenemos? Los deseos. Cuando uno emprende hay una búsqueda permanente, hay un estado de insatisfacción permanente. O sea, esto también lo traemos con nosotros. No es algo racional, no es algo que me pongo científicamente a armarlo. Hay un motor que te lleva a hacer las cosas y casi obligadamente. Algo te está empujando porque no estás conforme, porque estás disconforme, porque querés más y más y más y más. Es insufrible vivir conmigo, ya llevo varios matrimonios, pero es así. Les hablé de la resiliencia, que es esta capacidad de resolver problemas
y de no caerse ante ningún obstáculo. Les digo esto porque cuando uno emprende son todos obstáculos, uno tras otro, y todos obligan a hacer el proceso de aprendizaje de eso nuevo que no conocemos. O a veces descubrimos que sabemos algo que no sabíamos que sabemos. Pero solamente es colocarse en la posición de trabajo y de compromiso, y ahí, en ese momento, surge. Es como la hoja en blanco para los creativos, ¿no? Uno se enfrenta allí y hay todo un proceso que de pronto empezamos a corregir, a revisar, a ir a jugar también, pero sostenemos la situación y llegamos a algo que ni nosotros sabíamos en el momento que comenzamos. ¿Hay otra lámina más? Y acá ya me voy adentrando a Teatrix. Todo este camino que he hecho de formación, de trabajo, de compromiso, yo tuve jefes, tuve una empresa propia, o sea que pasé por los estados, los distintos estados. Les digo una cosa que aprendí porque a la edad de ustedes es importante y la aprendí tarde. Una vez una directora de teatro, hablando de una persona que estaba trabajando con nosotros, me dice, no soporta la humillación de tener un jefe. Humillación es una palabra demasiado fuerte. Pero es verdad, en algún punto es verdad. Digamos, saber escuchar, saber lo que te piden, colocarse en una situación de negociación. Ese fue un aprendizaje que en Ecuador, por ejemplo, lo tuve y me bajó el copete. Yo venía de tener una empresa y de pronto tenía jefes, y jefes que eran un gobierno. Y la verdad es que aprendí de callarme, de escuchar, y también en cómo me obligaban a encontrar una solución al pedido que me hacían. Esto de hacer ciudadanía con televisión es una locura. Y sin embargo hicimos unos programas fantásticos, pero porque nunca renuncié. Y dije, no, y en ese estado de alerta pude encontrar de qué se trataba esos programas que todavía no sabía cómo los iba a hacer. Digo conocerse porque yo descubrí que esto de ser creativo es ser una persona muy desorganizada y me canso cuando el proyecto ya está, lo largué y está en proceso administrativo, lo llamo yo, me aburrió. Para mí es un embole absoluto, ya estoy pensando en otra cosa. Cuestión que me pasó cuando desarrollé Webby. Yo salté de hacer programas de televisión, o sea, sistemas educativos, cuando vi que no había voluntad política en la Argentina para llevar adelante políticas públicas con estos sistemas que yo llevaba adelante, dije, no, voy a hacer mi propio proyecto. Entonces diseñé mi propia plataforma de educación. Justamente me había dado cuenta que el streaming ya estaba muy desarrollado, la gente ya consumía videos que podía toda esa experiencia volcarla en un desarrollo propio. Cuando lo terminé, y me encantó, y fue un momento sumamente creativo, me aburrí. Porque después había que comercializarlo, y eso a mí no me gustaba. A mí no me gustaba la comercialización. Con lo cual, en los tiempos libres apareció Teatrix. Pero no me quiero olvidar esa relación que es tan importante. Armar un equipo de trabajo que te complemente es importantísimo. Si no, las ideas quedan en ideas, no llegan al momento de la ejecución y implementación. O sea, es importantísimo tener al lado nuestro un equipo que nos complemente. Para eso tenemos que saber cuáles son nuestras debilidades, cuáles son aquellos lugares y zonas donde nos aburre, no nos gusta, donde no somos buenos, y tenemos que tener a alguien
que cubra ese déficit. Bueno, ahora sí me voy a meter un poquito más. Me parecía que esta parte podía a ustedes ayudarlos más en descubrir el lugar que tienen para cada uno de ustedes en este proceso que se llama vida, ¿no? Teatrix aparece en un momento de aburrimiento, en un momento en que empiezo a imaginar las potencialidades del streaming y empiezo a visualizar la posibilidad de llevar el teatro, así como estaba en ese player donde se emitía educación, ¿por qué no una obra de teatro? Cuando empiezo a investigarlo, por supuesto, ya tercero o cuarto proyecto, querés ser muy prolijita, plan de negocios, qué sé yo, te haces todo lo que te enseñaron, está todo perfecto. Al poco tiempo te das cuenta que en esa estructura no encajás, porque esa no era yo, era otra persona. Guardé el proyecto, dije, no es el momento, y el proyecto quedó guardadito ahí. Para ese momento me di cuenta que existían otras plataformas. Hay 2 plataformas en Inglaterra, Digital Theatre y Global Player. Las investigué, las estudié, llegué a contactarme con ellos. Pero decidí que el modelo de abordaje que estábamos haciendo a mí no me convencía. Ahora sé por qué no me convencía. Porque estaba muy inspirado en los ingleses. Cuando me entero que los ingleses habían creado esto, bueno. Y entonces me puse a investigar lo que habían hecho los ingleses y yo quería llevar lo de los ingleses a la Argentina. No me cerraba, no era lo que yo quería hacer. Bueno, finalmente lo cajoneé. Un tiempo después, un productor de televisión que estaba haciendo una obra de teatro y yo le mostraba mi plataforma educativa, che, me dice, qué bárbaro esto, ¿eh? Podríamos poner teatro acá. Dije, ya está, esto está en el ambiente, si no lo hago yo, lo hace otra persona. Y empecé a tener una sensación de casi compulsiva, les diría, que tenía que ir a hablar con Rothenberg. Tenía que ir a hablar con Carlos Rothenberg y a decirle que yo quería hacer esto. Yo llego a Mar del Plata, era febrero estamos en el 2015, 2014, ¿no? 14 creo, o 13. Le digo a Carlos, quiero hacer esto. Estás loca. Me dice, estás loca porque teatro no se puede filmar, esto no es negocio, no se puede. Claro, dice, la hija de Romay quiere inventar la pólvora, pero no. Le digo, Carlos, esto se viene. Le conté lo de las 2 plataformas, pero para un analógico de boletería y butaca no había forma de que entendiera. Y me dijo, yo te voy a apoyar. Yo no creo en el proyecto, pero te voy a apoyar. Eso fue un día sábado. El lunes, Carlos Rothenberg me llama. Mirta, no lo puedo creer. Me acaban de llamar por un proyecto exactamente igual al tuyo. Le dije que para hacerlo tenían que hablar con vos. Buah. La sensación de que esto estaba en el ambiente era correcta. Carlos me dijo algo que creo que fue la llave de esta segunda versión. Me dijo, acá hay un problema. El problema son los derechos de autor. No se puede hacer este proyecto si no se pasa por el tema de los derechos de autor. Te voy a presentar a un abogado y ahí recorro el camino legal. Era yo con el abogado. No existía más nadie en esa empresa. Recorrimos el espinel legal, que en este emprendimiento es recorrido legal, pero en cualquier otro es la primera cuestión que ustedes tienen que atravesar. Logré los acuerdos con argentores, con actores, con cada uno de los gremios que forma parte de la industria teatral. Y creé un modelo de asociatividad. ¿Por qué? Porque hoy las redes nos muestran
que el modelo es colaborativo, el modelo es asociativo, el modelo es trabajar juntos. Además era la primera vez que me iba a meter en la industria del espectáculo. Yo venía de la televisión educativa, con lo cual era una jugada bastante fuerte para mí. Creo que lo que más me gusta es meterme en estos quilombos. Es una adrenalina impresionante. Por ejemplo, elegí ser la última persona en hablar y es todo un desafío también. Arrancamos ahí, después de lo legal, tratando de convencer a los productores. Ustedes saben que en esta industria todos nos queremos mucho, pero en realidad todos somos competidores. Entonces, ¿cómo hacer para que me den una obra? Es la pregunta que me hacen todos. ¿Cómo hiciste para que te den las obras? La primera, que fue Bernarda Alba, fue una actriz. Porque para los actores, filmar una obra es dejar algo que es efímero normalmente, que muere ahí, en algo permanente. Entonces, los primeros que les gustó esto fueron los actores. Incluso Soriano me dijo, Mirta, yo no te cobro nada por mi trabajo, porque nunca quedó un trabajo mío registrado. Aunque hay un modelo de asociatividad con los actores, pero se suponía que un Soriano me iba a cobrar algo más, era uno primerísimo actor, ¿no? Y él respetó el modelo que habíamos hecho institucional. Ese fue el primer recorrido, y les digo que con cada obra es un nuevo trabajo que conquistar. Les voy a contar lo de Carlos Rothenberg. Carlos es un tipo muy amigo de mi familia, pero claro, no quería comprometerse conmigo y sabía que este proyecto no iba. Entonces le digo, Carlos, quiero filmar La Nona. Mi amor, yo por vos todo, pero vos andá y hablá con Tito Cosa. Claro, lo que Carlos no se imaginó, que Tito Cosa me iba a decir, Mirta, le estás regalando al teatro argentino algo maravilloso. No podía creer lo que el tipo me decía. Entonces lo primero que hice fue un mail a los dos. Carlos, Tito me dijo tal cosa, gracias Tito. Carlos no lo podía creer. Entonces Carlos me dijo, bueno, tenés que hablar ahora con los actores, porque viste Soriano, qué sé yo, no sé si va a querer. Aparte hubo muchos problemas en esta obra. Vamos a los actores, reunión con todos los actores, a presentar el proyecto. Finalmente, todo el mundo, no lo puedo creer lo que estás haciendo, queremos apoyarte, vamos adelante, filmala, no tenemos problema, ¿dónde querés que te firme? Ese fue un proceso, y es un proceso de todos los días. Además, con cada obra hay que inventar alguna otra cosa, depende de quién tenés enfrente. Después hubo otro aprendizaje, es cómo pasar el lenguaje teatral al lenguaje audiovisual. Como yo les decía antes, yo eso sabía. Para mí eso era fácil, pero había que hacerlo. Se filmaron 2 obras con un director muy importante, que los actores tenían mucha confianza en él, porque una de las cosas importantes que ustedes tienen que construir es confianza. Si no hay confianza en tu trabajo, y hay un recorrido personal que marca la confianza. Están construyendo confianza ahora, en este momento, ayer, antes de ayer, y eso es un baluarte que van a tener para toda su vida. Había que construir confianza, pusimos un director, a mí no me gustó porque sentía que se podía hacer muchísimo más. O sea, esto también les quiero decir, nunca se queden conformes.
se puede hacer mucho más y mucho mejor. Y ahí fue donde conocí, mejor dicho, empecé a investigar porque no me quedo tranquila y empiezo a componerme cómo será filmar una obra de teatro. ¿Quiénes son las personas y qué habilidades deberían tener? ¿Qué formación? ¿Puesta de cámara? Dije, no, acá tienen que ser artesanos de la cámara, porque a mí me dan, ojo, no les dije, pero a mí me dan una sola función. Yo no puedo tener 2 funciones o 3 o 4 como tienen los ingleses. Mi producto tiene que ser perfecto, como decía nuestro amigo hace un ratito, para competir en el mercado internacional y de una vuelta. Es una vara bastante difícil la que me puse. Y ahí empezamos a darnos cuenta que acá hay directores de televisión o directores de cine, porque voy a decir algo que por ahí no les va a gustar. Pero me di cuenta, hablando con uno y con otro, que quien más sabe de esto es el montajista. El que switchea después de haber filmado y switchea y cuenta, ese sabe muchísimo más a veces que el director. El director se toma todos los planos, se los lleva a la isla de edición y quien hace el montaje es el montajista con el director al lado, pero es el montajista finalmente. Entonces alguien me dijo, Mirta, el que sabe qué planos hay que tomar es un montajista. Y así conocí a una chica que por su dificultad física era montajista, tiene eso que yo decía, deseo, hambre, que hay que tener mucho hambre, muchas ganas, y esta piba lo tiene, pero además tiene mucho talento y mucha sensibilidad. Cuando la conocí, empezamos a hablar, dije, esta es la persona, porque tiene hambre. Si ustedes no tienen hambre y están con la pancita llena, no pasa nada. Renuncian rápidamente, bueno, no me sale, bueno, no me gusta esto, voy a otra cosa. El tema es tener hambre, y hambre de verdad, de ser alguien, de conocer algo, de que te aplaudan, de lo que sea, pero hambre. Y ella lo tenía, ella y el marido lo tienen. Y con ellos armé un equipo que lo que hacemos es poner en valor las obras. Para mí esta es una conversación larga que podríamos tener, pero no los quiero aburrir. Pero el proceso creativo que cada obra lleva, de lectura de la obra, de filmación a una cámara, de estudio de la obra, de imaginarnos los planos para después en la isla de edición tener todos los planos que necesitamos. Y ojo, y poder corregirlo, porque a veces de primer corte de edición no salen las cosas. ¿Por qué? Porque no nos dimos cuenta de que el director pretendía algo distinto de lo que nosotros estábamos contando. Eso nos pasaba mucho al principio. Y entonces había que reeditar todo. Bueno, eso con respecto al lenguaje audiovisual. Ahora metámonos en el modelo de negocio y en lo que es una plataforma. Y ahí sí que estoy haciendo los pininos y estoy aprendiendo. Yo creí que mi experiencia con Webby era suficiente y no era suficiente. Recién estábamos hablando ahí con... ¿Cómo era tu nombre? Federico. Hacer una plataforma de teatro digital no es solamente filmar con calidad y encontrarle un lenguaje al audiovisual. Yo creía que ahí estaba todo. No. El mundo tecnológico tiene sus propias reglas, se llama producto a todo, a la obra, más la plataforma, más la usabilidad, más el delivery, cómo llego al usuario final. Y ahí estoy haciendo mis pininos.
y dándome algunos golpes interesantes. Mientras tanto, mi catálogo aumenta porque salimos con pocas obras, 8 obras. En el proceso ya nos dimos cuenta dónde está nuestro destinatario, qué edad tiene, qué gustos tiene, cómo es, dónde lo puedo ir a buscar. En este proceso encontramos también no solamente el destinatario, sino el modelo de negocio. Empezamos con un modelo de pay-per-view, o sea, comprar la obra o alquilarla, y pasamos ahora a uno de suscripción. Hoy conviven en la plataforma los dos modelos, pero estamos virando hacia el modelo de suscripción. Esto es un aprendizaje permanente. Hay que aprender en el camino, no hay otra forma. Y sobre todo en tecnología. Me doy cuenta que la misma gente que trabaja en tecnología está desarrollando en este momento sus procesos de producción, sus procesos de conceptualización. ¿Tenemos a Teatrix por ahí? 1, 2, 3. Todo puede comenzar. ¡Nadie va a parar la bomba que voy a hacer explotar! El personaje este es como un alivio para el público cuando entra. A la muerte hay que mirarla cara a cara. La verdad que el realismo que yo conozco es el de Coleman, o sea, toda la familia, mi vida. Fallecieron los enanitos hidrocéfalos. ¿Vos te das cuenta que esto no puede ser? Estamos invitados a tomar Tengo un humor ácido y corrosivo, se los dije, ¿eh? Anda, jaleo, jaleo. familia normal, como todas. Hablen de un hombre que amó con cordura. ¡Me dejó todo en vida! Ser creativo, ser creativo, llevar todo esto a la escena, pensar, tratar de ser cada vez más exigente, hacer un producto muy acabado, cada detalle no es lo mismo que un cine, no tiene nada que ver. La verdad que yo veía ¿Teatro como en el teatro? Como que no. Darío Vittori. Y claro, porque no había otra televisión, eran 4 canales, y a las 9 de la noche de un viernes o un sábado estaba eso. Y Algunos dicen cuando la televisión se no hacía a había- mano. Claro, y ¿Viste? Porque aparte era no parte había artesanal. serie en esa época. Las series eran a la tarde, no a la noche. Había una película, con suerte, o había esto, que era muy bueno, la verdad que era muy bueno, y vos ya tenías el conocimiento y la Tenía el tecnología. conocimiento y además yo había visto teatro filmado y era de una calidad excepcional. De hecho, para los que les gusta el teatro, en estos días se cumple un aniversario de la muerte de China Zorrilla y va a haber una obra en Teatrix gratuita que es el diario de Adán y Eva, que ella lo hizo ya sentadita con Carlos Perciavale. Es un chiche que va a estar por 4 o 5 días nada más, gratis, y van a ver lo que es una actriz que sentada logra, y muy mayor ya, logra que vos veas a una jovencita en ese cuerpo. Es fantástica ella, ¿no? Ese es un chiche que pueden entrar este fin de semana.
Bueno, antes yo tengo algunas preguntas, pero me gustaría que alguien, allá, Flor. Sí. Hoy hay un precio muy bajo, porque es un precio de lanzamiento para los primeros 1000 suscriptores. Y la parte educativa, que la está haciendo Dubati, para todos los que conocen acá Dubati, están metidos en 1000 cosas y hay que empujarlo un poquito, pero es de una calidad que se los recomiendo porque, por ejemplo, Anda Jaleo te mete en el universo de Lorca. La pasás bárbaro y además te enterás de todas las obras de Lorca en una sola obra. Es muy interesante. Y además para los que dan clase, esto es una herramienta interesante. Una vez charlando con Dubati me decía, hay algo que es muy importante, que cuando hagan un emprendimiento tienen que pensar en la generación de valor. El producto que ustedes hacen tiene que generar valor a los otros. Teatrix genera valor a los productores porque les da una segunda ventana comercial, genera valor a los actores porque les da la posibilidad de que su producto permanezca, y le da valor a muchos de ustedes que les puede gustar el teatro, pero que viven en Tandil, en Santiago del Estero, en el sur, y no pueden llegar a Buenos Aires. Esto es el concepto de generación de valor que también hoy se piensa mucho cuando se emprende, que lo que vos hagas le sirva a otros. Esto es importante para satisfacción de ese otro, pero también para satisfacción de uno, ¿no? Y porque siempre eso tiene un revenue, o sea, ahí hay una vuelta económica que, por ahí tengo que decirlo, en este tipo de productos, la vuelta económica viene por este usuario final, viene por, vi que se lo preguntaron a varios, así que se los voy a contar. Estoy descubriendo que los contratos que yo firmé, que eran solamente para Internet, en el mundo existen híbridos. Entonces, las plataformas de, por ejemplo, de cable, hoy tienen híbridos que ya están montados sobre IP. Entonces, mis contratos globales permiten montarse sobre esa tecnología y que el público acceda también a los sistemas de on-demand. O sea, que lo van a tener por las plataformas, por las aplicaciones en mobile y en Smart TV. Podemos empezar a comercializar ya esos nichos que se llaman on-demand en el mundo, que fueron cosas que fui aprendiendo en el camino, no las sabía antes. O sea que hay mucho por aprender cuando uno se compromete, investiga. No tenés por qué saberlo todo de entrada. La cuestión es aprender todos los días hacia dónde conducís el barco. Nosotros decimos que emprender es aprender. Aprendemos a emprender. Tal cual. Uno puede nacer de alguna característica emprendedora, pero lo más importante es aprender a emprender. Y estar lanzado a la acción. Nunca tenerle miedo a la acción, porque en la acción sabés del objeto que estás tratando de descular, pero sabés mucho más de vos mismo. Y en ese interjuego creces una enormidad. Háblame de alguna alianza estratégica interesante Mirá, que tenés pensada o que ya estás ya lo que nos realizado. pasa con este proyecto es que nos están por atrás, ¿viste? Me siguen. Yo siento que el proyecto me lleva, no es que yo estoy... Cuando desarrollé Webby, había que remarla, la parte comercial, era un aburrimiento terrible. Igual hay una persona que está desarrollando eso y camina solito, pero acá no, acá me llevan. No sé por qué me están llevando, tal es así que además de esa anécdota que les conté de una persona que se le había acercado a Rottenberg, con quien charlé, y ha hecho mucha publicidad de otro proyecto que lanzó, pero no el mío. Me fui. Alianzas estratégicas. Hay una gran corporación brasilera, los brasileños no tienen teatro, pero son lo más grande del mundo, y entonces han tenido conversaciones conmigo porque
cada productor que yo fui y filmé la obra, a los 2 minutos vinieron ellos a golpearles la puerta. Ya la filmamos, ya entregamos los derechos. Así que 8 meses después, estos tipos se me acercaron, estamos en negociaciones, pero acá igual no va a salir, somos pocos, pero mientras estoy negociando con ellos, que es una posibilidad para Teatrix muy interesante, estoy hablando con los mexicanos para unirnos y hacer un proyecto global. Esto de pensar en grande, dijiste vos. Que se sumen a este proyecto. Estoy en conversaciones con España, que lo primero que le dice, che, ¿no te golpearon las puertas unos brasileros? Sí, pero no arreglé nada. O sea que están ahí agazapados. Por suerte, lo que pude conversar es que no saben de teatro, no tienen ese espíritu para transmitir. No sé, recién hablábamos que esto no es vender pizza, esto es vender otra cosa. Y estoy tratando de ganarles tiempo, y si no le gano tiempo, bueno, ganaré dinero vendiéndole mis productos y haremos alguna alianza. Pero en realidad me juego mucho más, y esto tiene que ver con mi característica de personalidad, de decir, pero esto es fácil, ¿por qué vienen? Me compran, es demasiado fácil. Quiero la más difícil. ¿Cuál es la más difícil? Traerme a los mexicanos acá adentro, traerme a los españoles, a los colombianos. Me gusta la más difícil. ¿Qué voy a hacer? Preguntas, ¿vos? Sí, yo. ¿Qué tal? Sol es mi nombre. Quería hacerte una pregunta. ¿Cómo es que se llega a la selección de las obras? O sea, vos hablas con un productor y ese productor dice, bueno, esta obra se va a filmar y eso es lo que termina siendo la obra filmada. Y otra pregunta, ya que me responde las dos, si grupos independientes o que no sean reconocidos también pueden formar parte de esa plataforma, por ejemplo, una cooperativa que esté acá en Tandil. Mira, en principio este es un negocio de mucha inversión de dinero. Cada obra sale mucha plata, filmarla. Y en este momento estoy buscando obras, hoy llamamos curar, ¿no? Curar la plataforma. Yo estoy construyendo una identidad. Cada obra que pongo es un pedacito más de la identidad. Entonces, en este momento yo tengo que construirme una identidad de obras fuertes, que la cartelera, digamos, nacional e internacional la demanden. Y creo que va a ser otro momento para la cuestión experimental. No creo que esta plataforma sea para lo experimental. Lo experimental es experimental y tendrán que recorrer un camino hasta llegar a lo profesional. Pero la verdad es, creo que lo decías vos, estamos compitiendo en el mundo y la calidad y la hechura y la escenografía y todo lo que podamos tiene que ser de primera, porque eso lo aprendí con educación incluso, porque yo salía por la pantalla de Canal 9 y por más que era educación, yo tenía al lado un programa de televisión hecho con la misma, yo tenía que tener la misma hechura, si no, no agarraba ni un punto de audiencia. Entonces, esto es lo mismo. No estoy compitiendo con Canal 13 o Canal 11, estoy compitiendo en el mundo. Y eso obliga a tener conciencia de que estamos llevando a nuestros directores, nuestros autores al mundo. Y tienen que ser representativos. Y si nos falta por crecer y nos falta por desarrollarnos, los esperamos. Pero tenemos que ser lo más profesionales posible y construir confianza. Otra vez les repito esta palabra, porque tienen que confiar en nosotros. Argentina y los argentinos no somos confiables. Y cuando nos lanzamos a competir en el mercado internacional, tenemos que hacerles sentir que estamos recortados del país, disculpen que lo diga así, pero no tenemos buena fama. Y eso es ser muy cuidadosos, muy respetuosos, con el modelo de negocio, con la transparencia. Eso nos da un posicionamiento y un lugar que, digamos, se los recomiendo porque es la única fórmula que les puedo transmitir con seguridad.
Gustavo. Sí. Hola, te quería hacer una pregunta porque me intrigó una parte de tu relato que tenía que ver con ese día único que tienen que filmar una obra. ¿Qué significa ese día? O sea, ¿cambia estructuralmente la obra o se sostiene? ¿Qué es lo que sucede ahí? Porque los actores saben que hay cámaras que lo están tomando y no solo se están enfrentando al público. Debe cambiar mucho ese día. Muchísimo. El actor ese día deja todo. Vos te das, por ejemplo, yo fui a ver La Nona varias veces. El día que se filmó era otra obra. Porque ese grupo de actores, por ejemplo, no estaban bien entre ellos. Y el día que se filmó, todo fue una maravilla. Una maravilla entre ellos, una maravilla la función que hicieron y que le regalaron a la cámara. Además, yo se los agradecí muchísimo. Hay varias cosas ahí. El actor de teatro le tiene miedo a una cámara. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que pensar, y eso yo lo entiendo perfectamente, esto no es un programa de televisión o cine, que salió mal la toma, vamos de vuelta. El tipo está sin red, está al desnudo y se puede equivocar, y sabe que se puede equivocar, y que la cámara lo puede tomar. Nosotros tenemos la tijerita y podemos limpiarlo, podemos hacer muchas cositas, y eso también fue generando confianza entre ellos. La obra, para responder a tu pregunta, a veces me preguntan, ¿pero vos hacés una lectura distinta de la obra? No. Creo que la importancia está en entender qué quiso poner el productor ahí, el director, perdón, el autor, qué quiso mostrarnos, qué quiso decirnos. Les doy un solo ejemplo, porque cada obra les podría dar ejemplos. Filmamos El principio de Arquímedes, una obra que se dio en el San Martín, cuyo escenario era rectangular y el público estaba a los costados. La obra lo que plantea es cómo las personas cambiamos de perspectiva cuando otro nos habla. Y empezamos a darnos el bocho y entonces este que era confiable deja de ser confiable. Pero la obra lo dice desde la escenografía misma, desde lo que pasa en la obra. Entonces, cuando yo la voy a ver al Apolo, a mí la obra me pareció un embole terrible. Yo digo, no lo puedo creer, avanzamos en un contrato con una obra que realmente me preocupó por mí, por no haberla visto antes, porque todos me hablaban tan bien. Digo, pero ¿por qué soy tan inmadura o tan irresponsable de no haberla visto antes? Me preocupé muchísimo. Entonces discuto con las personas que lo habían visto en el San Martín y me explican lo que habían sentido. Ese cambio de perspectiva. Estaban sentados, les cambiaba la escenografía y ellos sentían el cambio de perspectiva, pero en la piel, lo estaban viviéndolo. Entonces estábamos trabajando, me doy vuelta y miro a los directores, le digo, ¿cómo se hace con la cámara para lograr el mismo efecto? No fue más que hacer esta pregunta, porque a veces es una pregunta nada más, que se empezaron a delirar, no, porque hacemos un insert y la cámara cuando vuelve, pero en la otra escena va. Bueno, creo que es una de las producciones mejores que hemos hecho. Y cada vez que hay una obra difícil, les aseguro que esa obra es la que mejor nos sale, porque es tanto coco el que le ponemos a la obra, ¿no? Y me di cuenta que la obra se puede, digamos, traducir al lenguaje audiovisual con algunos toques. Digamos, por ejemplo, tuvimos que hacer insert, no sé si saben lo que es un insert, filmamos toda la obra y nos metimos a construir escenas que no están en la obra, y esas escenas nos las llevamos a la isla de edición y las insertamos. Por supuesto que para el que vio la obra es la obra, en esa doble perspectiva, pero que desde el teatro a la italiana no se siente, no se ve, aunque en la obra lo tiene. Bien, estamos en hora. No sé si alguien tiene una pregunta más, la última pregunta. ¿Tenés alguna idea de abrir Capital? ¿Cómo Capital? Claro, de
traer socios inversionistas, de expandir la compañía? No, necesito eso. ¿Dónde están? ¿Acá están? Hablemos después. Necesito urgente. No, me pregunto urgente. cómo, porque digamos, Mira, el hay concepto dos está cosas muy que interesante. Necesito armarme, y lo digo acá a ver si aparece alguien. Necesito armarme un equipo de tecnología interno, porque me di cuenta que es fundamental para tener agilidad en esto, tener un equipo interno. Yo contraté desarrolladores que hicieron muy bien su trabajo, yo los volví loca porque habían hecho un proyecto de pay-per-view y un día le dije, no, vamos a la suscripción, pero ¿cómo? Si yo te hice una plataforma de... Buah, ¿y qué? Esta soy yo, me tenés que bancar así, vamos a suscripción. Me dice, bueno, vas a tener que bancártela que convivan los dos sistemas, porque yo no te puedo cambiar todo de un día para el otro. Varias personas se escaparon de trabajar conmigo. En Canal 9 yo hacía un programa que se llamaba Cara Limpia, donde teníamos expertos en determinado tema y yo cambiaba al público, depende del tema. Y el productor, que en los canales te toca un productor, pidió que lo cambien a otro programa, porque yo le decía, no, ahora quiero mujeres, mañana quiero mujeres, pasado quiero matrimonio. Pero a veces es que se necesita esa cosa, o por lo menos yo la necesito, que empiezo a darme cuenta con los comentarios de la gente, con las personas que ingresaban a la plataforma, con mi propia experiencia en la usabilidad de la plataforma. Dije, no, esto de poner la tarjeta cada vez que es una locura. En Estados Unidos puede ser, acá no va. Bueno. ¿Concreto? ¿Concreto qué? Necesitabas dos cosas. Programadores internos y perfecto. la otra, así terminamos. Y plata. 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 Creo Si a alguien le sobra, plata. Bueno. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros, compartir tus conocimientos.